Gracias, hermano Benjamín, por haberme presentado. Iglesia, nuestro Dios pasa a vosotros. ¿Cómo están, hermanos? Siéntense, vamos a escudriñar la palabra de nuestro Dios. Dentro de todas las cosas bonitas que tiene la vida es que exista el calor, hermanos. Pero no se puede tener todo en esta vida, ¿verdad? Tiene que llover. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos. Vamos a leer dos textos del Nuevo Testamento antes que entremos a la lectura del libro de Éxodo. Y vamos a leer en el libro de la carta del apóstol Pablo a los hebreos. Que dejen y les cuento que hay quien cree que no es una carta escrita por el apóstol Pablo, ¿eh? Hay quien cree que esta es una carta escrita por otro autor. Dice Hebreos capítulo 11 y vamos a leer desde el versículo número 23. Hebreos capítulo 11, versículo 23. ¿Ya lo tienen, hermanos? Dice así: por fe Moisés, nacido, fue escondido de sus padres por 3 meses, porque le vieron hermoso niño y no temieron el mandamiento del rey. Por fe Moisés, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser afligido con el pueblo de Dios, que gozar de comodidades temporales de pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque miraba a la remuneración. Por fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por fe celebró la Pascua y el derramamiento de la sangre, para que el que mataba los primogénitos no los tocase. Y ya, bueno, hasta ahí. Si nos damos cuenta, el libro de, esta carta, en el capítulo 11, hace referencia a muchas personas que tuvieron una fe, ¿cómo podremos llamarle así, hermanos? Inquebrantable, sería la palabra correcta. Gracias, hermana. Que nosotros, al menos yo personalmente, voy a hablar de manera personal, me costaría mucho trabajo hacer algo de lo que ellos hicieron, ¿están de acuerdo? Pero vamos a ver esto que se redacta aquí, lo que está escribiendo el apóstol Pablo, ¿de dónde lo sacó, hermanos? Libro de los Hechos, porque es otra historia, más bien es la misma historia redactada por un autor distinto. Hechos, capítulo 7. Y vamos a leer libro de los Hechos, capítulo 7. Aquí está Esteban, uno de los 7 diáconos, está ante una, como defendiendo, ¿no?, su postura. En el versículo número 20, para que empecemos a ver la historia de Moisés. Hechos capítulo 7, versículo 20. ¿Lo tienen, hermanos? Dice así: en aquel mismo tiempo nació Moisés, y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Mas siendo puesto al peligro, la hija de Faraón le tomó y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus dichos y hechos. Y cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino voluntad de visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Ojo aquí, muy importante, ¿eh? Dice a sus hermanos. ¿Quiénes, hermanos? Los hijos de Israel. Bien, la predicación de esta noche lleva por título Moisés en Egipto y en Madián. ¿Dónde nace Moisés, hermanos? En Egipto, cuando los hijos de Israel están esclavos, ¿sí? El objetivo de esta lección es conocer la infancia, la formación y el llamado de Moisés como libertador de Israel, ¿sí? Ese es el objetivo que vamos a perseguir al exponer esta predicación. Para el próximo
próximo viernes, primero Dios, que nos conceda la vida, vamos a estudiar Moisés, vuelve a Egipto, y vamos a leer Éxodo capítulo 5 hasta el versículo 9. Vamos a estudiar las primeras 4 plagas. Entonces es muy importante que los lean, hermanos. ¿Todos leyeron este capítulo? ¿Estos capítulos que dejamos esta semana? ¿Los escucharon? Muy bien. ¿Cuántos escucharon, hermanos? ¿Nada más 2? Fíjense que una vez yo me puse ahí pues la verdad es que tenía muy poco trabajo y son de esas cosas de que pues te picas, ¿no? Y dije, bueno, voy a leer los primeros, los 2 capítulos, hermanos, que en ese tiempo estábamos estudiando Génesis 30 y la segunda parte de la vida de José. Y ya cuando caía la cuenta, hermanos, pues llevaba mis notas. Y íbamos en Éxodo 18, dije, Dios mío, ¿en qué momento se pasó? Y como lo tengo en por 2, pues así que imagínense más tiempo, más bien el tiempo más ocupado. Vamos a ver primero que quiero utilizar esta gráfica, hermanos, y quiero hacer una aclaración, ¿sí? Esta gráfica que ustedes ven ahí en su pantalla, esta gráfica no tiene años, fechas, ¿sí? No tiene un año con respecto a la cronología. ¿Me estoy dando a entender? Esta gráfica única y exclusivamente tiene, ¿qué, hermanos? Edades de los patriarcas que aparecen en las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque hay quienes, es que esa cronología no vale, es que la cronología no es de fiar, es que esto. No, no se preocupen, no nos vamos a ir a una cronología. Nos vamos a ir a lo que dice las Sagradas Escrituras con relación a las fechas, a las edades de los patriarcas, a los acontecimientos, ¿sí? Lo que les pasa a ellos. Y si, bueno, ustedes tuvieron oportunidad de leerla a detalle, hay 400 años, 430 años de un periodo de que Dios le habla a Abraham hasta la salida de los hijos de Israel. Y hay 400 años desde que Isaac es afligido. No es desde que nace, hermanos, no es desde que nace, es desde que empieza a ser afligido, ¿sí? Hasta la salida de los hijos de Israel de Egipto. Tan es así que de esos 430 años, la mitad, 215 años, la mayoría de ese tiempo están en Canaán y los otros 215 años están en Egipto. Y de esos 215 años, bueno, podemos ver que no todos esos 215 años estuvieron esclavos, ¿estamos de acuerdo? Y esa conclusión es a la que llegábamos la semana pasada. Solamente estuvieron 144 años, ¿sí? José vivió 71 años en Egipto, ahora sí que bajo el mando de los faraones o del faraón que haya existido en ese tiempo, pero no todo el tiempo fue así. Cuando muere José, empieza, se supone, la esclavitud, 144 años. Es un año, un dato, un número es la palabra correcta, un número muy curioso, hermanos. Si usted multiplica 12 por 12, son 144. A ver, ¿cómo por qué tendrían que estar esclavos ahí los hijos de Israel? Dios tenía que castigar la maldad de los hijos de Israel por haber maltratado a José. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces fueron esos 144 años. Después vamos a pasar a Éxodo, capítulo número 2, que fue el que dejamos de tarea. Y no olviden leer, por favor, próximamente del 5 al 9 para la próxima semana. Y leamos, hermanos. Bueno, vamos a ver de qué nos trata. Yo les voy a ir leyendo la historia. La familia de Leví crece, es decir, van a tener un hijo. Deciden ocultar al niño, todavía no dicen cómo se llama, ¿sí? Tampoco dicen cómo se llama la ascendencia de este niño, ¿estamos de acuerdo? Pero inferimos aquí por toda la historia que se va a hablar de Moisés. Deciden ocultar al niño, preparan una arquilla. Su madre, ya no pudiendo, decide ya no ocultarla, sino dice, bueno, ya no voy a poder ocultar a este niño más de 3 meses, ¿no? Y según lo que leíamos en Hebreos y en Hechos, lo ocultaron 3 meses y después, ¿qué hacen, hermanos? Lo ponen en una arquilla, ¿sí? Una arquilla de juncos y la calafatearon con pez y betún, ¿sí? Es decir, esta quedó como hermética, sellada por
fuera herméticamente con la intención de qué, hermanos, pues de que no se le metiera el agua, ¿sí? Era una arquilla que hizo la mamá, del niño, y la ponen en el río, ¿sí? Entonces se pone la arquilla en el río y cuando ellos la dejan, la hija de Faraón encuentra la arquilla y cuando la abre dice, bueno, este es un niño, ¿no? Y es un niño de dónde, hermanos? De los hijos de los hebreos. ¿Por qué? Porque había un mandamiento. ¿Se acuerdan que en la clase pasada, bueno, la predicación pasada, veíamos que Faraón había tratado de deshacerse de los hijos de Israel de muchas maneras. Una de ellas, ¿cuál era, hermanos? Poner tributos. Otra era, ¿cómo? Poniéndoles opresión. Otra, dándoles tareas muy, muy fuertes. Y ya la otra era de, pues, matar a los niños cuando nacieran. Y la última, ¿cuál fue? Que arrojaran a los niños al río. ¿Sí? Bueno, entonces la hija de Faraón encuentra la arquilla. ¿Sí? Pero para todo esto, la hermana la hermana de Moisés, bueno, la hermana del niño, ¿sí? Dice que fue viendo para ver qué es lo que pasaba, ¿sí? Con ¿cómo lo podemos? Pues la arquilla, ¿no? Entonces se da cuenta y cuando la mamá, bueno, la hija del faraón encuentra la arquilla, la hermana del niño le dice a la hija de faraón, ¿no? Si quieres, yo te puedo conseguir quien te lo cuide y quien te lo termine de criar, pero pues ya sabes, ¿no? Todo esto tiene un costo. No, casi, casi no le dice. Entonces, la hermana del niño le dice, bueno, más bien, la hija del faraón acepta esa situación, ¿no? Pero ya con el paso del tiempo, cuando el niño, en el versículo 9 del capítulo 2, dice, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo y yo te lo pagaré. Y la mujer, tomó al niño y criólo. Y como creció el niño, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y púsole por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Aquí ya nos dice de quién estamos hablando, ¿estamos de acuerdo? Que Moisés entonces tiene ascendencia, ¿qué, hermanos? Ascendencia levita, ¿sí? Es decir, viene de la tribu ¿de quién? De Leví. ¿Qué más nos sigue diciendo ese capítulo 2, hermanos? Moisés, ya cuando está grande, de hecho así dice el texto, y salió en el versículo número 11, y en aquellos días acaeció que crecido ya Moisés, aquí nosotros nos damos cuenta porque la escritura aquí en Éxodo capítulo 2 no menciona la edad de Moisés, sino que explica que, hermanos, solamente la pura historia. ¿Quién nos da las referencias de edad? Lo que leíamos allá en el libro de los Hechos, capítulo 7, ¿estamos de acuerdo? Entonces aquí Moisés dice que fue a visitar a sus hermanos y en eso defiende a un hebreo y mata a un egipcio, lo esconde en la arena y después otro día hay una riña de dos hebreos y le dice uno de los hebreos, ¿piensas matarme como mataste al egipcio? Y entonces ahí Moisés dice, creo que lo que yo hice no es muy bueno y además ya me descubrieron. Entonces, ¿cuánto tiempo quería Moisés guardar ese cuerpo, hermanos? Pues hasta que lo descubrieran, ¿no? O hasta que lo empezara a buscar su familia. Entonces, como tenías recordemos que lo que está diciendo allá en Hechos capítulo 7, lo que leíamos, que Moisés, entonces, esos 40 años fue criado. 40 años es mucho tiempo, hermanos, ¿sí? Entonces estuvo 40 años, ¿en dónde? Como siervo, pues podríamos decir que como siervo, pero no, vivía en un palacio, ¿sí? Entonces, Hechos capítulo 7, versículo número 22, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus dichos y hechos. Cuando decimos toda la sabiduría de los egipcios, probablemente ¿a qué áreas de sabiduría podemos pensar?
¿De qué? Arquitectura, pues sí, eran muy buenos haciendo pirámides, pero ¿qué otra cosa, hermanos? En cuanto a las costumbres que tenían, sí, porque se supone que eran un pueblo avanzado, ¿no? Civilizado. En ciencia, en la guerra, sí, en cuestión de política, ahí probablemente Moisés aprendió a leer y aprendió a escribir. Si nos damos cuenta, entonces era una persona muy diestra, sí. Eh, pero ¿qué pasa con él, hermanos? Al salir de Egipto, Moisés llega a Madián, ¿sí? Llega a un lugar de donde nosotros creemos, ahí pasa los siguientes 40 años, ¿sí? Y así lo dice Hechos capítulo 7, versículo número 29, Hechos 7, 29. A esta palabra Moisés huyó y se hizo extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Y cumplidos 40 años, un ángel le apareció. Es decir, estuvo 40 años en Egipto y los siguientes 40 años, ¿dónde estuvo, hermanos? En un lugar que se llama, ¿cómo? Madián, exactamente. Ahora, ¿qué hace allá en Madián, hermanos? Bueno, dice que llegó con Raguel. Raguel tiene 7 hijas, ¿sí? Tomen en cuenta que aquí la actitud que tiene Moisés al, al ver que las mujeres, las chicas, vamos a llamarle así, las chicas de Raguel, van a ser atacadas por otra tribu, y les dice Moisés defendió al hebreo, ¿no? Ahí se casa, ¿sí? Se casa con una mujer que se llama Séfora, tiene un hijo, bueno, primero tiene un hijo que se llamó ¿cómo? Gerson, exactamente. Entonces, en ese mismo capítulo se redacta que Dios le avisa que ya se murieron quienes procuran matarlo, ¿sí? Se relata la muerte del faraón, ¿no? Y dice que, bueno, existen suspiros y clamor a causa de la servidumbre a la muerte del faraón, y entonces sube a Dios el clamor de los hijos de Israel, y Dios escucha ese gemido, ¿no? Y Dios se acordó del pacto. Y algo muy importante es que se miran y se reconocen, ¿sí? Algo muy, muy interesante. De eso nos habla el capítulo número 2. La siguiente diapositiva, hermanos, es un mapa para que nosotros nos demos una idea dónde estaban los lugares que se mencionan en este capítulo, ¿sí? Egipto, por un lado, por otro lado, ahí, ajá. Egipto en un lado, Madián en otro lado, y el capítulo 3, que es donde va a explicar dónde está Moisés cuando Dios le habla, ¿sí? Y vamos a pasar al capítulo 3, hermanos, ahorita que se reinicie. Moisés es el pastor de Jetro. A ver, aquí hay una duda, hermanos. ¿Se llama Jetro su suegro o se llama Raguel? ¿Los dos? ¿Por qué los dos, hermanos? ¿Mandé? ¿Era Jetro Raguel? Fíjense que Fíjense que cuando se menciona Raguel, hace referencia a la parte sacerdotal, ¿sí? ¿Sí me doy a entender? Y Yetro hace referencia a la parte, ¿qué? Familiar, así como que a los cuates, ¿sí? Entonces, Raguel, cuando ustedes tengan la oportunidad, hermanos, investiguen el significado, ¿sí? De Raguel, y cuando tengan oportunidad también investiguen el significado de Jetro. Se hizo pues extranjero, entre comillas, hermanos, porque imagínense que ahí observa cómo una zarza no se consume y Dios entabla una plática con Moisés. En esa plática que ellos van a tener, le llama por su nombre, ¿no? Y le menciona 2 veces, hermanos, ¿sí? Si se acuerdan, cuando le va a hablar y le va a decir Moisés, y Moisés va a contestar, heme aquí. ¿Se acuerdan cuando leíamos que Jacob, Dios le habla a él cuando va a descender a Egipto y le dice, ¿sí? Jacob le menciona 2 veces su nombre. ¿Por qué se lo menciona 2 veces su nombre, hermanos? Vamos a seguir leyendo. Le llama por su nombre, ¿sí? Dios se presenta, le dice, yo soy
el Dios, etcétera, y le empieza a decir quién es Dios, ¿no? Otra cosa que menciona ahí, en esa plática que está teniendo Moisés y Dios, es que Dios le menciona la problemática que existe en el pueblo de Israel. Y vamos a leerlo. Capítulo 3, Éxodo, capítulo 3, versículo número 7. Éxodo capítulo 3, versículo 7. ¿Lo tienen, hermanos? Y fíjense cómo va a mencionarlo nuestro Dios. Y dijo Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues tengo conocimiento de quién, de sus angustias. Mucho ojo en este versículo, hermanos, porque es el primer versículo en la Biblia donde se menciona a quién, hermanos. Cuando Dios va a mencionar qué cosa, hermanos. ¿La qué? No, porque ellos ya habían, capítulo 2, versículo 25, Dios ya había visto la aflicción del pueblo de Israel. Aquí Dios va a mencionar por primera vez que tiene un pueblo. Fíjense lo que dice el texto, hermanos. Y dijo Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está ¿dónde? En Egipto. No dice es el pueblo de Israel. ¿Estamos de acuerdo? Dice mi pueblo. ¿En dónde está? En Egipto. Solamente que en la parte donde va a vivir él, ya lo vamos a ver en la próxima clase, primero Dios, está en un lugar que se llama Gosén. ¿Sí? Ok. ¿Qué más menciona el capítulo número 3 en esta plática que tiene Dios con Moisés? Dios le hace ver la problemática, pero Dios proyecta lo que quiere hacer con el pueblo de Israel. Fíjense la visión que tiene nuestro Dios. Y en el versículo número 8 le dice: y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Imagínense qué impresión debió haber sentido Moisés al sentir que sus hermanos, los que estaban allá en Gosén, no estaban alejados, ¿sí? No estaban olvidados de la mano de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vemos la visión de Dios para el pueblo de Israel y le da una instrucción. Fíjense, en el versículo número 10 le dice: ven, por tanto, ahora y enviarte a Faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, ¿qué? De Egipto. Y ahí es cuando se empiezan las dificultades, ¿no? Primera réplica de Moisés que se ve en ese capítulo. ¿Qué le dice, hermanos? Versículo número 13. He aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Fíjense cómo Moisés, ante la tarea que ya le está asignando nuestro Dios, ¿qué hace Moisés, hermanos? ¿Qué hace Moisés? Empieza a interrogar, ¿sí?, de la decisión que está tomando nuestro Dios, ¿sí? Y en ese mismo capítulo hay la primera réplica, le dice: bueno, ¿y quién es tu nombre? Esto y lo otro. Y entonces Dios le dice: no, pues yo, ¿sabes qué? Yo me llamo así, etcétera, mi nombre es este, y les vas a decir así, esto, lo otro y aquello. Y les dice. Entonces ahí existe otra, la segunda réplica de Moisés, y dice: no. Versículo número 19. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Fíjense la instrucción de una ejecución de una tarea, pero lo que está diciendo Dios es que, a ver, la tarea que tú llevas no es una tarea sencilla, ¿sí? Y entonces hay una controversia aquí, vamos a llamarla así, en la liberación. O sea que Dios le está haciendo a ver a Moisés que la tarea que él tiene, ¿cómo es, hermanos? Es muy difícil, ¿sí? Y no es escogido a cualquiera, casi le dice, ¿no? Entonces,
Pero Dios le dice, yo voy a herir a Egipto en ese mismo capítulo 3 y empieza a explicar las maravillas que Dios va a hacer en Egipto con todos los hijos de Israel. Y habla también de la salida de los hijos de Israel. En el siguiente mapa, ahora sí ya vamos a poder verlo, más bien en la siguiente lámina hay un mapa, hermanos, y aquí vamos a ver dónde aparece, si por favor le da los siguientes, hermano. Aquí, no, ándele así, así, muchas gracias, hermano. Esto es Egipto, hermanos, ¿sí? De aquí, cuando Moisés mata al egipcio, tiene que huir hasta este lugar. Todo lugar de aquí se llama Madián, ¿sí? Ahora, cuando Dios le habla a Moisés y Moisés ve la zarza que está ardiendo, Moisés está aquí, en Horeb. Todo esto se llama Sinaí. En algunos lugares se les conoce como la península del Sinaí, el desierto del Sinaí y el monte Sinaí. Ahora, podremos hacernos una pregunta. ¿De dónde eran descendientes los madianitas? Génesis capítulo 25, no pierdan Éxodo, versículo número 1 y 2, porque podríamos pensar de que cuando la escritura menciona que Yetro o Raguel eran del pueblo de Dios o no, ¿conocían a Dios o no lo conocían, hermanos? Fíjense lo que dice Génesis capítulo 25, ¿qué les dije? Versículo 1, dice así: y Abraham tomó otra mujer cuyo nombre fue Setura, la cual le parió a Simram y a Joxán y a Medán y a Midiam. Este Midiam que aparece aquí es aquel Midian que está allá en el libro de Éxodo, al lugar donde llega Moisés. Ahora, era una tribu comerciante, ¿estamos de acuerdo? Ahora, si nosotros leemos Génesis capítulo número 37, versículo 28, ahí se va a mencionar nuevamente a este mismo pueblo, a esta misma tribu. Ya lo tienen, 37:28, dice así: y como pasaban los midianitas mercaderes, sacaron ellos a José, y entonces ellos son los que, como que cobraría sentido la historia, del lugar de donde están, ¿hasta dónde, hermanos? Hasta Egipto, ¿sí? Era una tribu nómada en el tiempo que existe José. Ahora, en el tiempo cuando llega Moisés a Madián o a Midian, pues ya están como que medios establecidos. Ahora, probablemente a ustedes les surja la pregunta: los egipcios, ¿de dónde vienen los egipcios, hermanos? ¿Alguien sabe de dónde vienen los egipcios? Los egipcios son los descendientes de Cam, ¿sí? Vamos a leer Génesis capítulo 10, versículo número 6. Cuando explicábamos el libro de Génesis y veíamos los descendientes de Noé y la distribución de cómo se esparcieron por el mundo, hablábamos de los hijos de Noé, que son los que poblan toda la tierra. Génesis 10, ¿qué les dije? Versículo 6. Los hijos de Cam, Cus y Misraim y Put y Canaán. ¿Dónde aparecen aquí los egipcios, hermanos? Los egipcios son los que pertenecen al nombre de Misraim, ¿sí? Hebreo. Si ustedes, es que no quiero mencionar, más bien, no quiero meterme al origen del hebreo de muchas de las palabras que aparecen aquí, ¿sí? De hecho, en todo el Antiguo Testamento. Pero cuando la escritura menciona en la traducción original Misraim, está haciendo referencia a los egipcios. Entonces los egipcios eran un pueblo desarrollado, ¿sí? Para el tiempo en que el pueblo de Israel va a estar esclavo allí, ¿sí? Ahora, regresémonos por favor a Éxodo capítulo, ¿en cuál estamos, hermanos? Capítulo 3 y capítulo 4. ¿No leyeron el capítulo 4, hermanos? ¿Sí? Bueno, para los que lo leyeron, muy bien, y para los que no leyeron, también se me pasó a mí, fue un error mío, ¿sí? Yo no pegué el link, pero hermanos, déjenlo que corra. Sí, iba pegado ahí, ¿sí?
No, si lo dejen que se corra, hermanos, ahí les da, se amanecen. Éxodo capítulo 4 sigue la plática de Moisés con Dios, y aquí en este capítulo está la tercera réplica de Moisés, que él no puede liberar al pueblo de Israel. Pero hay algo muy importante que le menciona a nuestro Dios, y es donde vamos a obtener la enseñanza esta noche. Capítulo 4, versículo 2. Y Jehová dijo, bueno, vamos a leer desde el versículo 1. Entonces Moisés respondió y dijo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es esto que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Y ahí le empieza a dar muchas señales Dios a Moisés. ¿De qué, hermanos? Muchas señales de poder, porque son señales que no están al alcance de todos. Al menos a mí no me saldría eso de aventar la vara y que se hiciera una serpiente. Hermanos, yo veo una serpiente y patitas, ¿para qué las quiero? Ahí se menciona que la vara de Moisés, esa vara lo va a acompañar hasta que Moisés se muere 40 años después. También le hace la seña nuestro Dios a Moisés de la lepra en la mano de Moisés, y también le da la señal de que las aguas del río se pueden convertir en sangre. Y aquí existe todavía la cuarta réplica de Moisés, y ya es cuando ya nuestro Dios, perdón por la expresión que voy a utilizar, ya se cansó de Moisés, ¿sí? Y tan se cansa así que le empieza a preguntar, a ver, y observen que es la misma temática que cuando Dios está cuestionando a Job, ¿sí? Job está habla y habla y habla, y entonces Dios cuestiona a Job y le dice, a ver, ¿dónde estabas tú cuando yo hice esto? ¿Dónde estabas tú cuando yo formé aquello? Cuando yo hice todas las lumbreras, ¿dónde estabas tú? ¿Quién eres tú? Es más, casi le dice, ¿no? Entonces aquí con Moisés le dice exactamente lo mismo, hermanos. Es como que el mismo patrón que Dios utiliza. Y cuando nosotros no querramos obedecer, ¿qué creen que nos va a decir? ¿Qué? ¿No tienes salud? ¿Qué? ¿No has comido? ¿Qué? ¿No tienes trabajo? ¿Qué? ¿No tus hijos están bien? ¿Qué? ¿No tu papá está bien? ¿Qué más creen que nos puede preguntar nuestro Dios para cuestionar el que no le sirvamos? Puede sacarnos infinidad de preguntas, ¿no? Y a mí personalmente, por ejemplo, pues podría sacarme la que me dolería más, ¿no? Y ustedes a lo mejor la saben, todos la saben. ¿Y yo qué le contestaría a Dios? Es que el Dios al que yo sirvo allá es más grande que tú. ¿Sí? Tendría que contestarle la verdad a Dios. ¿Qué hace nuestro Dios con Moisés? Sigamos leyendo, hermanos. Entonces Moisés, ya Moisés, con las preguntas que le hace Dios, contesta, ay Señor, envía por mano del que has de enviar, como diciéndole, sabes que si me vas a mandar a mí, pues ya, lo caído, y de una vez, vámonos. Y entonces Dios ya se termina como que el trato, y le dice Dios a Moisés, ¿sabes qué? No vas a ir solo, te voy a mandar a tu hermano. Y pues obviamente su hermano es mayor, ¿sí? Y la vara, y le dice que esa vara va a ser por señales. ¿Qué más se menciona en este capítulo 4 que yo no les dije que leyeran, hermanos? Moisés vuelve a Madián, ¿sí? Habla con su suegro y le dice, tengo que ir a ver a mis hermanos. No les dice que va a liberar al pueblo de Israel, ¿sí? Y lo único que contesta su suegro, le dice, ve en paz, ¿sí? Dios habla a Moisés, aun cuando ya están en Madián, ¿sí? Moisés sale de Madián a Egipto, y pues obviamente es un trayecto muy largo, hermanos. Le menciona, cuando está en Madián, qué va a pasar con los primogénitos de los egipcios, ¿sí? Ahí en ese capítulo 4 le da un mensaje nuestro Dios a Moisés. Y fíjense que hay un incidente en el capítulo 4 en el cual nuestro Dios quiere matar ¿a quién creen, hermanos?
a Moisés. ¿Por qué, hermanos? Pues ¿quién no iba a libertar a los egipcios? ¿A los hijos de Israel? Sí, nada más que había una cosa que no había hecho Moisés. ¿Y qué cosa era, hermanos? Circuncidar a su hijo, exactamente. Éxodo capítulo 4, solamente de hecho está la historia en dos textos. En el versículo número 24, Éxodo capítulo 4, versículo 24. Y aconteció en el camino que en una posada le salió al encuentro Jehová y quiso matarlo. ¿A quién? A Moisés, quiso matarlo. Entonces Séfora cogió un afilado pedernal y cortó el prepucio de su hijo y echólo a sus pies, diciendo: a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir, y ella dijo: esposo de sangre, a causa de la circuncisión. Y ahí se termina la historia. No dice quién de sus hijos era el que no estaba circuncidado. De hecho, con respecto a esta historia, a esta parte de la historia, muchos comentaristas no se ponen de acuerdo quién de sus hijos era el que no estaba circuncidado, ¿sí? Porque los dos no podían estar circuncidados. Ahora, lo que nuestro Dios nos trata de dar a entender con esta historia, hermanos, es que Moisés puede ser una persona íntegra, ¿sí? Delante de él. Puede ser una persona elegida, pero si hay una cosa que no ha hecho bien, ¿qué, hermanos? Por esa cosa que no hemos hecho bien, ¿qué creen? ¿Y quiso matar Dios a Moisés? Increíble, ¿no? ¿Por qué? Entonces, ahí la última parte, lo último que menciona en el capítulo 4 es Dios le habla también a Aarón y le dice que vaya a encontrar a Moisés, y Moisés le cuenta todo a Aarón, y van con los ancianos de los hijos de Israel, incluso el pueblo. El último versículo es un versículo muy hermoso donde yo creo que todo el mundo voy a utilizar esta palabra, se emocionó ante la situación de que tenían, ¿qué creen, hermanos? Un libertador. Capítulo número 4, versículo 31. Espérenme tantito. Dice así: y el pueblo que creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, inclináronse ¿y qué, hermanos? Y adoraron. Adorar a nuestro Dios, ¿a qué se refería entonces? Pues a que todos probablemente mataron hicieron un cabrit, mataron pues hicieron un sacrificio, ¿no? De lo que estaban acostumbrados. Estos capítulos, estos 3 capítulos nos explican la mayor parte, o más bien el periodo más largo que pueda aparecer aquí en Éxodo, ¿sí? Y en la siguiente diapositiva vemos cómo está dividido en cómo está la... Este es el lugar donde hasta el momento se desarrolla la vida de Moisés. Ahora, este de aquí, estos primeros 40 años, acuérdense, primeros 40 años es cuando, ¿qué, hermanos? Cuando mata al egipcio. Y cuando tiene 80 años, ¿cuándo es? Cuando libera a los hijos de Israel, ¿sí? Y va a morir a la edad de ¿cuántos? De 120 años, ¿sí? Ahora, 80 años, estos 80 años, pues los hijos de Israel estuvieron 144 años esclavos. De esos 80 años, Moisés pudo haber estado esclavo, nada más que 40 años los pasa en Egipto y otros 40 años los pasa ¿en dónde? En Madián. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Quisiera que retomáramos un versículo y vean lo que nuestro Dios nos va a hacer saber. Pero quisiera si alguien de ustedes me dijera cuál es el objetivo general de que estudiemos el libro de Éxodo. Que me diga solamente una palabra, hermanos. ¿No? ¿Mande? Aprender, no, por ahí va, pero no es aprender, hermanos. ¿Mande? La obra redentora de Dios por ahí va, pero no. ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer?
Fíjese que Éxodo capítulo 4, versículo 2, Dios le pregunta a Moisés, ¿qué es lo que tienes en tu mano? Dios lo que quiere hacer, Dios quiere hacer las cosas con lo que tengamos en nuestras manos. Dios no nos va a pedir algo que, ¿qué, hermanos? Donde implique que tengamos que ir con el extranjero para poder servirle a Él. ¿Me estoy dando a entender? Dios no nos va a pedir algo que no tengamos, ¿sí? Cuando Jesús hace el milagro, allá en el primer milagro que aparece, a ver, hermanos, ¿cuál es el primer milagro de Jesús? Convierte el agua en vino, exactamente. Juan, capítulo número 2, versículo... Juan capítulo 2, versículo 1 en... Versículo 2 en adelante. Bueno, vamos a leer desde el texto 1. Juan 2:1. Y al tercer día hiciéronse unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fue también llamado Jesús y sus discípulos a las bodas. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, vino no tienen. Y dícele Jesús, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dice a los que servían, haced todo lo que os dijere. Dice, y estaban allí 6 tinajuelas de piedra para agua, conforme a la purificación de los judíos, que cabían en cada una 2 o 3 cántaros. ¿Por qué la Escritura va a mencionar que Jesús va a hacer un milagro con qué, hermanos? Con lo que existe ahí. No les dijo, vayan, traigan del mar muerto, por favor, no, Jesús va a hacer las cosas con lo que tenemos en corto, ¿sí? Dios no nos va a pedir las cosas complicadas. Quienes nos complicamos las cosas, ¿quiénes creen que son, hermanos? Somos nosotros, ¿sí? Nosotros le ponemos de nuestra cosecha a la Biblia. Nosotros le ponemos de nuestra cosecha a la vida, ¿sí? La vida es bella. Los feos somos nosotros, ¿sí? Nosotros somos los que decimos, ay, Señor, ¿y qué tal si en lugar de darle las vueltas, hacemos un sacrificio y luego nos ponemos a cantar? Cuando Dios le pide hacer las cosas, las vueltas a los muros de Jericó, ¿qué les dice? Solamente den las vueltas. ¿Vamos a cantar? No. ¿Vamos a llevar un sacrificio? No. ¿Vamos a adorar? ¿Vamos a hacer algo? ¿Llevamos los cuerneros, las trompetas? No. ¿Qué? Solamente dar la vuelta. Pero quien le guste complicarse la situación es a mí. Ay, es que se vería más bonito si yo lo hiciera esto. Ay, es que se vería más esto, lo otro y aquello, bla, bla, bla. Y quien se está complicando la existencia soy yo. Y la otra historia, ustedes la conocen. ¿Cuál historia creen que es, hermanos? En el libro de los Reyes hay una historia, en el segundo libro, donde Dios, no la vamos a leer para que no nos tardemos, hermanos, pero hay un profeta, ustedes van a decir ese profeta, me van a decir el nombre. Está el profeta y se acerca a una mujer y le dice, tenemos un problema. Bueno, yo tengo un problema. Yo tengo acabo de enviudar y mi esposo pues dejó muchas cuentas por pagar. Y ya me dijeron, si no pago las cuentas, va a venir al que le debo y se va a llevar uno de mis hijos. Dice, ¿y qué piensas hacer? Pues ya que se lo lleve, casi le dijo, ¿no? El profeta. Dice, no, mira, vas a juntar, y le pregunta, ¿qué tienes en tu casa? Y le dice la mujer, bueno, pues tengo a mis 2 hijos, tengo una botija de aceite y es lo único que tengo. Y le dice, bueno, vas a hacer lo siguiente. Con esa botija de aceite vas a conseguir muchas tinajas, muchas botellas, muchas, y las vas a empezar a rellenar con esa, ¿sí? Y dice la Escritura
que la empiezan a rellenar y a rellenar y a rellenar y a rellenar y a rellenar. Y la mamá y les dice, bueno, con este aceite que vas a tener ahí en las botijas o en las tinajas, vas a venderlo y con eso vas a pagar a las personas que les debes. Ok. Bueno, la persona esta dice que le dijo al profeta, dice que llenó las botellas y las tinajas y las rellenó una y otra. Bueno, todas, hasta que le dijo a uno de sus hijos, por favor, dame más tinajas, dame más botellas. ¿Y qué le dijeron sus hijos? Ya no hay más. Todas las tenemos llenas. Dios, si quiere obrar en nosotros, lo va a hacer con lo que tengamos. No necesitamos, ¿sí?, de que venga alguien de afuera y nos diga qué es lo que dice la palabra de nuestro Dios, si esta palabra está a nuestro alcance, ¿sí? Ahora, ¿qué vamos a aprender de este? Y esta era la palabra que yo quería que ustedes me dijeran, hermanos. Guiar. Se supone que queremos que con todas estas predicaciones, queremos guiarlos a ustedes y por eso titulamos a esta sección Lo que me guía el libro. ¿Sí se acuerdan? Que dijimos que queremos guiarlos a través de lo que leamos. Dios puede usar nuestro pasado, incluso errores o fracasos, para prepararnos para un propósito mayor. La formación de un siervo requiere tiempo, obediencia y humildad. Los cambios drásticos en la vida requieren procesos de adaptación, aceptar transiciones y aprender de cada etapa, ayuda a fortalecer la identidad personal y la autoconfianza. Vamos a leer un texto y con este vamos a terminar, hermanos. Ustedes este texto todo lo conocen. ¿Cómo se llama el nombre del profeta, hermanos? Eliseo. Muy bien. Lucas, vamos a leer. Vamos a leer este libro de Lucas, capítulo número 9, en el versículo número 62. Lucas capítulo 9, versículo 62. ¿Ya lo tienen, hermanos? Dice así. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano al arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Usted y yo tenemos la única tarea de ¿qué, hermanos? ¿Cuál es nuestra tarea aquí en la iglesia? No tenemos. Por eso no la hacemos, hermanos, porque no sabemos cuál es, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra tarea aquí en la iglesia? ¿Qué creen, hermanos? Aquí en la iglesia no venimos a hacer la tarea. Aquí venimos por tarea. ¿Para qué, hermanos? Para hacer afuera. El gran detalle, ¿saben cuál es en nuestra vida, hermanos? Tristemente es que queremos venir a hacer la tarea aquí a la iglesia. ¿Y qué creen que hizo Moisés? Cuando Dios lo va a usar, no lo usó de esa manera, ¿sí? Lo va a usar ¿cuándo? Lo va a usar cuando está en Egipto, cuando está en Madián, cuando está como en un palacio, cuando está como un pastor, ¿sí? Y también lo va a utilizar para poder dirigir, ¿sí? Entonces, si yo pienso que la tarea es para venirla a hacer aquí en la iglesia, no, hermanos. La tarea es para que yo la haga con mi familia, con mis conocidos, con mis compañeros de trabajo, etcétera. La tarea ustedes la conocen, ¿sí? Ser hijos de Dios íntegros y siempre fieles delante de Él. Que el Señor bendiga su palabra a todos ustedes, hermanos. Pasa a vosotros.